Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Me complace pues muchísimo poder compartir con ustedes esta noche este rato de conversación. Quisiera plantearles a ustedes de entrada que tengamos una conversación. Es decir, yo voy a ir presentando un material, lo voy a ir pidiendo a algunos de ustedes si se animan a leer la diapositiva y compartir a través de lo que capten allí ese sentido que para ustedes tiene y cómo se refleja en la vida particular de cada uno de ustedes, en la práctica misma de ser compañeros de camino, no solo en pareja, sino con otros que están allí en el proceso con ustedes. De manera que los animo pues a que compartamos mucho esta noche, este rato, y podamos así, como decimos en la espiritualidad ignaciana, reflectir para sacar provecho, que es lo más importante aquí. Nos ponemos pues en presencia de nuestro Señor y Nuestra Señora. Toda actividad que desarrollamos en la vida, los que creemos y tenemos fe en nuestro Señor y Nuestra Señora, y más particularmente ustedes, sin duda alguna, nos consideramos compañeros de camino que vamos por la vida siendo ayudantes del Señor para cumplir su misión. O sea, ayudamos a Dios a cumplir su misión aquí y ahora, desde lo que somos, desde lo que construimos, desde lo que vivimos, muy particularmente de esta experiencia de amor conyugal, sacramento de sacramentos que está allí y que desde ahí vivimos y compartimos esa fe y esa esperanza de camino a la santidad. El acompañamiento de lo que queremos hablar esta noche, quisiera como poner dos énfasis. Uno, como compañeros de camino, acompañamos el devenir y la existencia diaria de los que están con nosotros, no solo a nivel de la pareja, la familia, sino aquellos otros que van caminando con nosotros por esta experiencia tan bella que ustedes cada día van elaborando y van construyendo. Entonces acompañamos el devenir y la existencia en el día a día. Y también acompañamos a la persona puntualmente en sus necesidades puntuales y particulares, en asuntos específicos que se puedan presentar. En cualquiera de los dos ámbitos o niveles que les quiero presentar, hay una premisa que es absolutamente fundamental e importante, y es desarrollar y ayudar a los otros a desarrollar la capacidad para pedir ayuda. Ese es un punto de partida sumamente importante a la hora de llevar a cabo un ejercicio de acompañamiento, no solo en la vida, en el devenir, la existencia diaria, sino también en asuntos particulares, puntuales, específicos que la persona necesite o la pareja necesite. Ese pedir ayuda es muy importante y no es fácil de desarrollar como capacidad. No es fácil, debemos ayudar a las personas a ir elaborando esa sensibilidad por la presencia de otros que nos puedan apoyar en nuestros procesos de vida. Un segundo elemento muy importante, quiero presentarles esta reflexión de acompañamiento, y allí en ella el acompañamiento como una actitud, no propiamente como una metodología, pero sí como una actitud. Y ahorita vamos a entrar un poquito en el tema para que lo develemos un poco más. Una actitud de vida. Y que nos va a ayudar muchísimo a seguir fortaleciendo esa espiritualidad conyugal que nos lleva a vivirla, a ser vivida y experimentada a través de la ayuda mutua y el trabajo en equipo, que es uno de los puntos claves que tiene el movimiento de ustedes y que busca precisamente en ese camino a la santidad poder consolidar esa vida espiritual conyugal, pero a través de la ayuda mutua, que me parece fenomenal, muy bello ese planteamiento. Y una vida de equipo. Entonces, si vamos con otros, pues qué mejor que poder ser compañeros de camino y acompañarnos en el camino. De manera que ahí les presento pues unos primeros elementos para que tengamos ese horizonte de reflexión. A partir de ahí, el material que les quiero presentar enseguida. Voy entonces a proyectar
para que ustedes vayan compartiendo conmigo esta reflexión. Me confirman, por favor, si se ve en pantalla. José Orlando, perfecto, ya. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí lo vemos bien, Orlando. Perfecto, muchas gracias. Entonces, allí tenemos el acompañamiento como experiencia de acogida y cuidado. Dios, Jesús, es experto en esto, en acompañarnos desde la acogida y el cuidado. Y nos invita precisamente a que seamos eso mismo con los otros, a que tengamos esa experiencia desde esa sensibilidad que nos lleva a reconocer al otro y reconociéndole, ser capaces de hacernos a su lado, acogerle y cuidarle. Allí les pongo una frasecita en la parte de abajo. Camino contigo, ven, camina conmigo. Esa frase es contundente si la miramos con muchísima profundidad y entonces la exhortamos allí a la frase a que nos dé un poco más. Entonces, camino contigo, es como una promesa que está allí. Camino contigo, es una promesa. A la vez es una invitación, es un llamamiento. Ven, camina conmigo. Allí en ese llamamiento, en ese ven, camina conmigo, hay allí un elemento adicional y tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el amor que está allí, con que te llamo para que camines conmigo, tiene que ver con ese reconocimiento del otro, pero del otro también reconociendo y experimentando que este camino contigo, esta invitación, esta promesa y esta invitación están mediados por el amor. Es el amor lo que nos moviliza y es la confianza en ese amor limpio, transparente, que el otro acude a caminar conmigo. Ahí hay varios elementos pues muy importantes para que empecemos como a ponerle contenido y sentido, horizonte a todo lo que vamos a compartir en este rato. El acompañamiento entonces como una experiencia de acogida y cuidado, una promesa mía hacia el otro, camino contigo, y ese llamamiento, ven, camina conmigo, fundamentado en el amor y la confianza. Ahí tenemos entonces que desde ese punto de partida, Jesús como compañero de camino y un poco algunos elementos de la pedagogía de Jesús que están allí como base y fundamento también, que nos anima a ir adentrándonos en esa experiencia bella de lo que es el acompañamiento. Escucha atenta y sin juicios ni prejuicios. Escucha atenta, sin juicios ni prejuicios. Es muy importante este punto. Y yo agregaría, si tienen forma de tomar nota allí, para que lo tengan presente. Esa escucha no es una escucha cualquiera. Es una escucha atenta. No es oír, es escuchar. Y la frase es esta, como digamos la frase que encarna el sentido de lo que es esto. Escuchar atentamente. Dice, escucha para comprender y no para responder. Escucha para comprender y no para responder. Cuando escucho para comprender, estoy dejando de lado los juicios y prejuicios. Entonces se convierte en una escucha limpia, atenta, en poner atención al otro, en su valor, en su presencia. Está mediado por el reconocimiento que estoy haciendo del otro. Y ahí viene entonces que la otra persona sea capaz de compartir conmigo lo que le está sucediendo. Un segundo elemento de esta pedagogía tan bella es que lo moviliza el amor misericordia. Lo moviliza el amor misericordia. Qué bueno que nosotros en este camino de compañeros, en este camino de experiencia conyugal, de experiencia familiar, de camino de santidad, nos movilice el amor misericordia. El amor misericordia, y lo pongo así porque cuando pongo a Jesús allí como compañero de camino, pues a Jesús lo movía el amor misericordia precisamente. Ese amor de entrañas, ese amor profundo que no soportaba ver al otro con necesidad, con sufrimiento, con carencia, con una vida poco digna.
es el amor que lo moviliza profundamente desde sus entrañas y le impele desde dentro a ir hacia otro, a ir al encuentro del otro y ayudarle a resolver. Un tercer elemento, acoge y cuida para sanar. Acoger y cuidar con un propósito, para que sane su vida, para que sane sus situaciones, para que sane su historia, para que sane su dolor, para que sane sus carencias. Allí está, acogida y cuidado para sanar. Jesús acude a la solicitud de ayuda, Él no se descuida con ese punto. No se descuida. Yo les hacía alusión en la charla pasada al ciego Bartimeo, si recuerdan, y cómo le grita a Jesús, ten compasión de mí, y él yendo muy adelante, cuando le siente ese llamado, se devuelve hasta donde él está, incluso transgrediendo a los otros que estaban ahí, queriendo protegerlo de ese mendigo y diciéndole, está molestando, ¿no? Qué pereza. No, él transgrede esas posiciones más humanas, más mundanas, y se va a donde está el que necesita la ayuda y lo atiende. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Entonces él acude a la solicitud de ayuda. Está atento a eso. Provoca transformaciones en la persona. Aquí hay un punto muy importante. Estas dos palabras, provoca y transforma. Provoca transformaciones. Oigan bien, él no los transforma. Él no los transforma. Él provoca que haya transformación en el otro. ¿Verdad? Con toda claridad. Sabe que no es obra de él. Sí que es importante este punto. Sabe que no es su obra. A veces nosotros nos dejamos llevar por esas búsquedas más particulares, más personales, y nos embolatamos un poco ahí en ese camino, pues somos humanos, frágiles, y de pronto la búsqueda de nosotros mismos en lo que hacemos y en lo que somos se presenta, son tentaciones que se presentan allí. Termino buscándome a mí mismo. Entonces, aquí no se nos pide prescinda de aquellos asuntos particulares y personales y vaya a servir, siempre creyendo que esto es obra del Señor, ¿no? Sabe que no es obra de Él, sabe que es obra de su Padre. Qué bueno poder acompañar siempre sabiendo que estoy al servicio de mi Padre, haciendo lo que debo hacer para ayudarle a cumplir su misión. Y este último elemento, pueden haber más, yo puse estos allí, pero seguramente ustedes considerarán otros adicionales. Humildad siempre. Este punto es absolutamente definitivo. Humildad. O sea, desde abajo. El amor, misericordia, requiere de este último elemento 100%. Humildad total. Desde abajo. Para poder sentir desde la compasión, que no es otra cosa que padecer con ese otro lo que le está ocurriendo. Poder, desde la compasión, poder, en un acto de humildad, abrir mi corazón para que el otro lo abra también. Ahí tenemos entonces varios elementos orientadores para que vayamos haciendo la reflexión de un Jesús como compañero de camino. Y allí les pongo una nubecita por allí con una figura, dice, y tú ya activaste hoy el modo escucha. Hazte esa pregunta. Hoy, en este día, activé mi modo escucha. Una pregunta ahí como que nos resuene un poquito. Entonces, yo quisiera aquí hacer otros 2 o 3 énfasis muy importantes. A acompañar se aprende, acompañando y siendo acompañado. Recuerden que acabo de terminar una diapositiva allí con un contenido muy importante y termina con un punto, el último, humildad siempre. Humildad. A acompañar se aprende acompañando y siendo acompañado. Esa postura de yo te acompaño, pero yo ya sé qué es lo que está pasando y sé lo que ocurre allí, tengo las respuestas y entonces yo estoy como arriba y tú estás abajo y yo no necesito que nadie me acompañe porque yo soy el que soy, entonces
Yo te acompaño a ti, ¿verdad? Pero yo no necesito de nadie. Humildad, por favor. Humildad siempre. A acompañar se aprende acompañando. Entonces hay que acompañar para poder aprender. Y debo acompañarme en la vida. Ya tengo una compañera o un compañero de camino, pero en lo personal yo necesito quien me acompañe. Esposo, esposa, yo necesito a alguien que nos acompañe individualmente para poder tramitar y transitar aquellas realidades mías puntuales particulares que son las que me llevan precisamente a perderme en el camino. Necesito quien me acompañe, quien me ayude a darme cuenta de esas realidades mías particulares, de las fragilidades mías que entorpecen los procesos que quiero llevar adelante, sin perder de vista que lo que hago, lo hago para ayudar a Dios a cumplir su misión en esta experiencia misma. Puede ser el sacerdote, el párroco, puede ser el capellán que tengan ustedes ahí cerca, puede ser uno de los compañeros que usted le tiene algún aprecio especial y ya tienen una relación elaborada muy bonita, muy interesante, y entonces usted le puede decir, acompáñeme, hombre, en lo personal, desde esa perspectiva. Y seguramente entonces allí va a haber una dinámica que se vuelve un círculo virtuoso muy bello de fe, de esperanza, de ayuda mutua y de equipo. Muy bello va a ser eso. A acompañar se aprende acompañando y siendo acompañado. Entonces vienen ahora algunas indicaciones y sugerencias para tener una mejor comprensión en todo proceso de acompañamiento, a fin de que ayuden tanto al acompañante como al acompañado. Esos son como roles que se prefiguran allí, pero no quiere decir eso que el acompañado entonces es menos que el acompañante, o el acompañante sabe más que el acompañado, ¿no? Esto tiene que ver con humildad por todo lado, a fin de que ayuden tanto al acompañante como al acompañado. Oiga bien eso. Allí debajo hay un punto clave, y es que así yo esté acompañándote, yo también necesito ayuda. Y en medio de mi fragilidad, pero también de mis potencias y fortalezas, acompaño al otro, porque lo hago ¿desde dónde? Desde el profundo amor que me inspira la fe que estoy viviendo. Y eso me lleva a salir de mi propio amor para darme a ese acompañado. Salir de mi propio amor para darme a ese acompañado. Eso es muy importante. Ese punto ténganlo bien claro porque es muy importante. Aquí en esta diapositiva que viene entonces, quisiera entonces que alguno se anime y empecemos a compartir la lectura de algunas diapositivas. Y la idea es entonces que la leas y te la apliques, digámoslo así, en la experiencia que estás llevando a cabo en la familia o con las parejas que te vas encontrando y van elaborando juntos este devenir y este camino en el que se comparte la fe, y entonces nos refleje un poquito cómo la siente allá en su experiencia. ¿Alguien se anima, por favor? ¿A qué te invita este contenido que hay allí, esta propuesta? ¿Alguien se anima? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Claro que sí, Orlando. De pronto, José, la ley. ¿Cómo, Alberto? Le decía que de pronto Ingrid o Arcángel nos ayuden con la primera lectura y así los otros van pidiendo la palabra cuando tú digas que otro lo haga para que lo hagamos en orden. Entonces, como ustedes lo deseen, cuéntenme si alguien se anima pues con esta primera. Bueno, el acompañante propicia un ambiente de cercanía y confianza para que el acompañado exprese en forma libre y espontánea lo que le acontece. Ayudará al acompañado a profundizar una de sus situaciones. ¿Qué le dice a usted este contenido que está allí, estas insinuaciones que están allí, en esa tarea de acompañar?
Ya, es la confianza de ir uno como con otra persona al lado en su camino, pero que ese acompañamiento no tiene que ser como obligado, ¿cierto? Ese acompañamiento tiene que ser voluntario, ¿sí? Para que esa compañía sea una compañía agradable y amena hacia donde uno quiere estar o hacia donde uno se dirige. Claro que sí. Muchísimas gracias. Has dado en 2 puntos muy importantes allí. El acompañante propicia un ambiente de cercanía y confianza. Recordemos que hay un elemento ya de base que asumimos que está presente y es el amor, ¿verdad? Y entonces, desde ahí, acude al otro y propicia ese ambiente de cercanía y confianza. O sea, hay unos primeros elementos que es entrar en contacto con el otro, en un diálogo tranquilo, en un espacio adecuado, en un ambiente adecuado, y generar esa cercanía y confianza. Y eso tiene un propósito, y es que el otro se sienta cómodo, tranquilo. Y lo que dices allí, muy claro, es muy importante, que pueda desde su libertad expresar lo que le acontece, desde su libertad plena. Cuando se sienta presionado por mi deseo de acompañarlo, con toda seguridad no va a expresar lo que necesita. Es dejarle desde su plena libertad que pueda expresar lo que le acontece. Y esto ayudará a esa persona, como dice allí, a profundizar una a una sus situaciones. A veces cuando vamos al otro pretendiendo, con pretensiones personales de acompañarlo, ocurre lo contrario a lo que expresa aquí, y es que se esconde allí la persona, se guarda, se reserva y comparte de pronto por ahí una ideíta, pero lo fundamental entonces lo archiva, lo guarda y le pone candado. Este primer punto es muy importante, porque es generar la cercanía y la confianza para que pueda darse el desarrollo de todo un compartir desde el amor y la confianza, de tal manera que el otro pueda, pues, ir a fondo en lo que le está ocurriendo. Ir a fondo. Ir a fondo es que pueda desde su libertad tocar los puntos claves allí, sin juicios ni prejuicios. Muchas gracias. Ese es un punto muy importante para que lo tengamos en cuenta. Vamos a la siguiente entonces. En el acompañamiento es importante adecuar el tiempo y los procesos de formación, porque allí pueden darse también procesos de formación con el otro, al ritmo personal del acompañado. O sea, sin afanes. No ir al otro pues como atacándolo rápido, venga pues que usted no me ha dicho como lo central allí, pero vaya pues al punto, vaya pues al centro del asunto, no me rodee tanto, no. Permitámosle al otro desde su ritmo personal ir, desde esa libertad y ritmo personal, ir expresando. Y allí hay un punto muy importante que es muy pedagógico. Es muy conveniente para quien acompaña conocer previamente un poco del contexto sociocultural de la persona que va a acompañar. Un poco allí, de dónde es, qué edad tiene, sus amigos, un poco sus costumbres, sus hábitos, sus gustos. Y a nivel familiar, cómo se desenvuelve, pues ustedes allí son compañeros de camino y se conocen mucho uno a otro y en parejas, entonces allí hay muy buen conocimiento, pero profundizar un poquito en algunos puntos. El acompañado, pues con el fin de tener más elementos que posibiliten ese adecuado acompañamiento, ayudándole al otro, siempre ayudándole a ir a los puntos que necesita trabajar, dándole cada vez más elementos para que esos puntos que necesita trabajar salgan pues allí a flote. Entonces, ¿quién quiere animarse pues a esta cuarta diapositiva que está aquí? Es muy bella también y nos va a dar algunos elementos. ¿Alguien que quiera? Para obtener éxito en el acompañamiento, el acompañado debe demostrar disposición, apertura y querer recibir con libertad y humildad todas las orientaciones que le haga su acompañante.
Todo esto redundará en el éxito de su proceso de crecimiento. ¿Cómo has vivido esto, Clarita? O sea, tú has acompañado personas ya en este proceso, en este camino. ¿Cómo experimentas este punto aquí? Pues nosotros, Orlando, cuando acompañamos, claro, tenemos que esperar que el otro se sienta totalmente confiado y que se sienta, como usted dice, amado para que pueda tener el deseo y la gana de que se le acompañe, para que pueda entender que se busca es una sanación, que se le busca es un acompañamiento, que no se le quiere juzgar en ningún momento, sino precisamente ayudar. Gracias, Clarita y Alberto. Aquí está este planteamiento que está aquí, nos sugiere un elemento adicional, está un poco allá en el fondo, ¿no? Y es lo siguiente: si en algún momento yo encuentro en el encuentro que tenemos para acompañarnos, si yo lo voy a acompañar, si en algún momento encuentro que no se da la disposición, que no hay la apertura, que el otro está como reticente, allí como cerrado, como que no es el momento, ¿no? No debo insistir. Allí hay que respetar profundamente el estado del otro, cómo se encuentra, las emociones que experimenta, los pensamientos e ideas que pueda tener sobre el momento que estamos teniendo. Y si no está preparado, debemos respetarle ese momento, esa postura, y sugerir otro momento. No podemos entrar a forzar esa disposición y esa apertura, porque eso no es forzado. Esa es una apertura que viene precisamente de descubrir en mí como acompañante que es posible que tengamos una conversación para sanar, para ayudar, para seguir avanzando en la vida. Entonces, esto que está de fondo allí es muy importante. Esto lo llamamos, en otro lenguaje, lo llamamos cuando la persona no tiene la disposición, la apertura y ese querer recibir con libertad y humildad, lo que se está trabajando, solemos decir, es que no hay sujeto. Allí no hay sujeto. Y cuando no hay sujeto, pues no vamos tampoco a decírselo así al acompañado, es que en usted no hay sujeto. No. Vamos a identificar que no hay sujeto y vamos a ser muy cuidadosos porque estamos acogiendo y cuidando para indicarle que habrá otro momento en el que podrá haber apertura, en el que podrá haber disposición. Y para que lo logre, le indicaremos una oración, un momento de recogimiento, ve a tu casa, ve y serénate, y mañana nos volvemos a encontrar con todo el amor y el cuidado del mundo por el otro. Es muy importante ese punto. Aquí viene un punto que es central también, central en el proceso de acompañamiento de una persona o de varias personas en diversas situaciones. ¿Cuál es la solución? Hay una pregunta allí. Si en el proceso de acompañamiento no se ven resultados significativos en el acompañado, porque allí habría que esperar que si yo le estoy acompañando y se está dando el proceso de conversación de acompañamiento, se está dando en buen tiempo, en buen ambiente, con buena confianza, con liberalidad, con amor, con cuidado, pues este encuentro de acompañamiento ha de arrojar frutos. Y los frutos son visibles, ¿verdad? Deben verse resultados significativos. O sea, recuerden, Jesús se acerca al otro y provoca transformaciones en el otro, ¿no? Entonces, el proceso de acompañamiento es un ejercicio de acercarme al otro para provocar en él que se den transformaciones de las realidades que está viviendo. Ahora, no todas de plano, puede ser que resuelva alguna parte, ¿cierto? Pero sí se deben ver resultados allí en el acompañado. Entonces, si no se ven, es preciso confrontar la fidelidad con la que sigue algunas indicaciones. Entonces, habrá indicaciones que de acuerdo a la situación que se esté viviendo, al nivel en que esté de profundidad o de gravedad,
o de superficialidad, pues se le den algunas sugerencias. Nosotros, en nuestra práctica de acompañamiento, y les sugiero pues a ustedes que lo examinen, no damos respuestas a soluciones, no damos ni respuestas ni soluciones. Algunas orientaciones e indicaciones de caminos a seguir, pero es la persona la que decide. Preguntándole cómo hace las cosas, y sí debemos preguntarle un poco cómo aconteció con aquello, qué fue lo que hizo, cómo se dieron las cosas allá cuando las fue a resolver, y ahí volver a descubrir si tuvo dificultades o qué logros hubo, y entonces podría ser que a la persona se le invite a ser más exigente en el compromiso de aquellos pasos que se le invitó a dar. Es muy importante ese punto. Alguien que se anime pues a leer este que es muy bonito. A ver, ¿quién quisiera? Pronto yo lo leo. Bien pueda, por favor. Cuando el acompañado experimente mayor dificultad para realizar sus deberes, el acompañante debe tratarle con afecto y el mejor de los ánimos, al mismo tiempo que le brinda elementos para que descubra la raíz de sus dificultades y así la supere con mayor eficacia. ¿Qué te dice pues este punto? Compártenos un poquito, allí desde tu experiencia o desde lo que captas allí. Bueno, siempre con la mayor cordialidad y el amor que tenemos como pareja y reflejamos, debemos de tratar de llevarle y darle ánimo, ¿no? Brindarle los elementos pues para que los llevemos a descubrir la problemática que trata él en su entorno o en su vida particular. Esta es más o menos una de las experiencias que hemos tenido nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Miren ustedes qué elementos tan bonitos hay allí como para que le hagamos énfasis a 2 o 3 asuntos allí. Cuando el acompañado experimente mayor dificultad, oigan eso, mayor dificultad. A veces las situaciones que estamos viviendo, por la configuración que tienen y por las múltiples variables que están alrededor de la situación que estoy viviendo, puede ser muy compleja y puedo llegar a creer que es realmente tan compleja que no tiene solución. Pero en la medida en que yo le voy acompañando, la persona va experimentando y va descubriendo que es posible. No obstante, le doy algunas orientaciones e insinuaciones y sigue encontrando mucha dificultad, aunque sea posible. Y pareciera que no avanza, como que no progresa, ¿no? Ese es un momento para que, desde mi propio amor, desde allí, desde esa capacidad de acogida y cuidado por el otro, yo como acompañante le trate con el mejor de los afectos y los ánimos. Recuerden, acogida y cuidado. Acogida y cuidado, todo el tiempo. Entonces lo acojo en medio de sus, digamos, dificultades y en medio de su incapacidad en ese momento allí para realizar lo que debe realizar. Y desde esa acogida le animo otra vez. Le doy otros elementos. Pero esos elementos lo deben llevar a ir a la raíz de sus dificultades. A veces el acompañado se nos va por las ramas y entonces trata de llevar todo por las ramas, ¿no? Porque no quiere confrontarse allí con la realidad de su problemática. No quiere ir como allá al fondo. Pero no soy yo quien lo debe empujar hacia allá, soy yo quien le debe ayudar desde ese ánimo y guía que le doy a que él mismo lo descubra en la raíz. Si ayudamos a que vaya a la raíz de sus dificultades, con toda certeza que las va a superar. Como dicen por aquí los paisas, por ahí decía el señor de Perú que ha estado en Medellín. Los antioqueños tienen un dicho muy paisa, los antioqueños les dicen paisas, entonces al paisa dice, la fiebre no está en las cobijas, ¿no? La fiebre no está en las cobijas. Para decir esto, para decir, el problema no se resuelve estando en la superficie. Hay que ir a la raíz y hay que ayudarle al otro a que vaya a la raíz.
y asuma la responsabilidad y, ojo con esta frase, y se haga cargo de resolver. Porque es la única persona que lo puede resolver, ¿verdad? Y salga ganando y allí con eficacia pues del proceso que está viviendo. En el proceso de acompañamiento es indispensable que el acompañante esté preparado en varios aspectos, o sea, que esto es una invitación a que ustedes que están en este camino de Nuestra Señora, con los grupos, con los equipos, todo el tiempo, y yo sé que lo están haciendo, se están formando. Entonces el acompañante necesita prepararse en aspectos espirituales. No a nivel de alta experticia necesariamente, pero sí algunos elementos espirituales, y ojalá esos elementos espirituales no sean solo desde lo teórico, sean también desde la vivencia misma, en lo que les decía al inicio, en esa espiritualidad conyugal. ¿Qué mejor fuente de sabiduría que esa vivencia de espiritualidad, de la espiritualidad conyugal, que tienen la oportunidad ustedes de vivir tan bella? Allí hay una fuente muy, muy enriquecedora. Algunos aspectos psicológicos, también es bueno saber un poco qué pasa con la persona, qué sucede allá adentro, en su psiquis, en su mundo emocional, poder hacer lectura de algunos rasgos que están allí, por ejemplo, la baja autoestima, ¿no? El autoconcepto, cómo se está manejando, el amor propio, ¿no? Y yo poder hacer lectura de algunos rasgos allí y poder ayudarle. Esto es con el ánimo de ayudarle. Algunos elementos pedagógicos también muy importantes para poder ayudarle al otro a abrirse. Y sociológicos, ya lo decíamos hace un rato, conocer de la persona, de las personas, algunos aspectos de su vida particular son muy importantes. De tal manera que le permitan al acompañante plantear estrategias para orientar eficazmente a su acompañado. Y que haya, como está la figura allí, que haya un alumbramiento, que haya esa luz en el otro que se prende y dice, ya la pillé, ya sé cómo es, ya sé cómo salir de aquí, gracias. Y entonces, cuando te dicen gracias, ya tengo la solución, esa es la mayor satisfacción que pueda darte como acompañante, el acompañado. Cuando se le alumbra el bombillito allá y dice, ya, gracias, ya me di cuenta, ¿no? Y entonces empiezan a ocurrir transformaciones importantes. Eso es bellísimo. Darnos esa oportunidad entonces de ser acompañantes y también de ser acompañados nos permite ir descubriéndonos e ir descubriendo posibilidades para el otro. Allí hay otro elemento muy importante que está enlazado con el anterior. El acompañante ayuda al acompañado para que en medio de las dificultades que se le presentan, ponga lo mejor de sí para afrontarlas, las supere y aprenda de ellas. Aquí hay un elemento muy importante de resiliencia. Y es que yo como acompañante no voy a dejar que el acompañado se hunda en la dificultad, se pierda ya en el fondo de la dificultad y entonces no vea la posibilidad de resolverlo. Mi tarea es precisamente ayudarle a que descubra esos potenciales que tiene, esas posibilidades que le rodean, que están allí para salir de donde está. Y ayudarle a que, viendo que sí hay salida, que sí hay posibilidades, saque lo mejor de sí mismo, esa mejor versión que tiene, y la ponga a operar para afrontar precisamente las dificultades. Y superándolas, pues salga además fortalecido y aprendiendo de ello. De manera que hay unos elementos adicionales ahí que fortalecen, enriquecen mucho el concepto anterior. Aquí se trata entonces de conducir al otro como compañero de camino a que vea las posibilidades, a que vea sus potenciales, sus herramientas que están allí y las utilice y salga ganando y aprendiendo cosas nuevas. A veces las personas cuando caen en una situación difícil en la vida, como tantas que estamos viviendo ahora con este impacto de la pandemia, pues que a nivel económico está haciendo desastres en personas, en familias, a nivel social, de una manera impresionante.
podemos llegar a perder de vista que tenemos oportunidad y que tenemos posibilidad. Fácilmente nos podemos embolatar allá en el fondo oscuro de esas dificultades mismas y no ser capaces de reaccionar para ver que sí hay posibilidades. He ahí la tarea nuestra. He ahí la tarea. Ayudarle a ese otro a descubrir posibilidades y a descubrirse capaz, ¿no? Para construir posibilidades nuevas. Esta diapositiva también, esta información que hay aquí es muy bella, que las quiero compartir lentamente como para ir dándole también unos punticos allí de reflexión. En todo proceso de acompañamiento es muy importante que el acompañante oriente, sugiera, muestre alternativas. O sea, después de escuchar atentamente al otro, después de verle que está de pronto allá perdido, como lo decía hace un momento, ayudarle a descubrir sus posibilidades, que él las descubra, no se las voy a entregar yo, que él las descubra. Cuando descubre esas potencialidades y esas posibilidades, yo le sugiero y le muestro alternativas para que eso que descubrió lo ponga en ejercicio. Porque si yo le doy la respuesta y yo se las descubro y creo que son esas que yo le estoy diciendo, puedo estarlo hundiendo más. Entonces, en la conversación, en el acompañamiento que hacemos, yo debo orientarlo a que descubra por sí mismo esas facultades que tiene, esas posibilidades, y ahí sí le sugiero y le muestro alternativas para que las ponga a operar, sin imponer decisiones mías o compromisos que creo yo que él debe tomar. El otro debe establecer sus propios compromisos. Cuando descubre esas facultades, esas posibilidades, y desde mi sugerencia y las alternativas que le planteo es capaz de ponerlas a operar, lo consecuente sería que él mismo haga compromisos allí consigo mismo y con su proceso. Y es ahí donde debo yo estimular muchísimo, con muchísima pedagogía para que eso ocurra. Es más importante y saludable en el proceso de maduración del acompañado que él examine sus emociones y sentimientos y experimente lo que debe hacer según le inspire la recta intención en su manera de obrar. Miren esto qué bonito. Ya descubrió aquello. Ya le mostré alternativas. Se comprometió a llevar adelante esas ejecutorias para provocar transformaciones de su realidad, bien sea conyugal, personal, en el trabajo, familiar, qué sé yo. Y entonces ahora nos vamos al mundo emocional de la persona. Es muy importante y saludable en este proceso de descubrimiento que él está haciendo, que examine sus emociones, sus sentimientos. Ahí es muy importante ese punto, porque el otro descubrió ya aquello, pero qué bueno que se dé cuenta o darme cuenta con él o con ella que las emociones que está sintiendo y los sentimientos que está experimentando en ese instante son de consolación, son positivos, son bonitos, es alegría por el descubrimiento que acaba de hacer. Y entonces esa experiencia de emociones y sentimientos positivos es la ratificación que lo que está descubriendo y lo que quiere hacer es lo adecuado. Ese examen allí de emociones y sentimientos tiene ese propósito, que el otro se reafirme en que el camino que está descubriendo sea el adecuado. Y ahí sí, entonces, que se lance a la transformación, a las acciones que debe adelantar según le inspire su recta intención en la manera de obrar. Miren ustedes qué tarea tan importante la que tenemos como acompañantes de otras personas, también como acompañados para nosotros también poner en ejercicio estas estrategias, digámoslo así, y poder seguir creciendo y madurando en nuestra vida de fe y de pareja y de familia. Viene aquí entonces una especie de coda final. El verdadero peregrino es capaz de andar al paso de la persona más lenta. Recuerdan ustedes que hace un ratico vimos una diapositiva sobre el ritmo personal, que es muy importante. Nosotros somos peregrinos. Ustedes también en toda
experiencia que están construyendo. Y Jesús es capaz de esto. Él es capaz de ir al paso que necesita el otro con tal de que el otro llegue a donde debe llegar y descubra lo que debe descubrir. Jesús entonces es nuestro compañero de peregrinación y servicio. Oigan eso, qué bien, qué bello. Sentirnos nosotros compañeros de peregrinación y servicio con los otros. Él, Jesús, respeta nuestra situación, no acelera el paso. Fíjense, es el Señor de la paciencia. A veces, cuando acompañamos a otros, quisiéramos que cambiaran ya, pero venga, es que cómo no, hablamos hoy y mañana me lo encuentro y lo saludo y entonces veo que sigue afectado, que no progresa, y entonces yo puedo decirme en silencio, pero ¿cómo no lo hizo? ¿Cierto? ¿Qué le pasó a este que yo creí que ya? No, venga. Ritmo personal, ese es un proceso interno. Recuerden una cosa muy importante, no se les olvide, en esta práctica del acompañamiento, y es que no soy yo quien hace que suceda, no soy yo. Yo estoy trabajando para el Padre. Es Él el que hace que fructifique, y lo hace así como lo estoy poniendo aquí. Respeta nuestra situación, no acelera el paso. O sea, Dios y Jesús en eso son absolutamente sabios. Es al ritmo mío, es desde mi libertad, es desde mi apertura. Es cuando mi corazón me dice que es ya, y doy el paso. Y cuando doy el paso, ocurre el milagro. Jesús es el Señor de la paciencia. Entonces hay un llamado muy importante para nosotros, como acompañantes, allí para ustedes como compañeros de camino en esta tarea tan bella de los equipos, en esa vocación tan hermosa de buscar la santidad, que allí hay un llamamiento y un envío. El Señor les llama a vivir allí su fe profunda, desde la relación conyugal, desde esa espiritualidad conyugal tan bella, pero también los envía. Esto es llamamiento y envío. También los envía a que todos los que están con ustedes en una vida de equipos puedan experimentar lo mismo que usted está experimentando. Puedan crecer como usted está creciendo. Puedan avanzar como ustedes están avanzando. Y en eso el Señor es el Señor de la paciencia. Entonces tengamos paciencia, que seguramente allí está fructificando nuestro Señor en cada uno y cada una de ellos y de ellas. En todo caso, oración y discernimiento, mucha oración y mucho discernimiento. Fe, mucha fe. Es el camino que nos permite mirar al horizonte y seguir esperanzados, seguir fortalecidos, en medio de la fragilidad, en medio de la dificultad, en medio del conflicto mismo, ¿no? La oración, el discernimiento, la fe, son esos grandes pilares que, diría yo, allí nos paramos para mirar a ese horizonte que estamos construyendo. Esos son los gigantes sobre los cuales nos paramos para mirar a ese horizonte y poder descubrir que Dios nuestro Señor está actuando allí con nosotros y sigue ahí presente, esperando por nosotros. Les animo pues muchísimo a continuar esa tarea de elaboración de la fe, de la espiritualidad conyugal, de la vida en equipos, de la ayuda mutua, en clave de acompañamiento personal, de acompañamiento de pareja, de acompañamiento familiar. Mil gracias por su atención y participación. Les deseo pues una feliz y bendecida noche para todos ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, Alberto y Clara dirán pues... Orlando, pues quédanos agradecerle mucho por esta excelente charla que tú llamas un taller, pero en realidad pues es para nosotros, mi esposa y yo, muy enriquecedora
Espero que los hermanos que la hayan escuchado intervengan, hagan sus aportes, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, porque es que precisamente en el preguntar, en el transmitir las experiencias que nos han pasado como acompañantes o como acompañados, es donde nos enriquecemos y donde aprovechamos de la bondad y de la voluntad que tiene Orlando para corregir si tenemos que corregir o para fortalecernos si es que es una fortaleza la que tenemos. Entonces, pues Orlando, nosotros te agradecemos inmensamente, pues en nombre del movimiento, muchas gracias por esa maravillosa forma como nos expusiste cómo es que se acompaña y cómo debe ser uno a la vez acompañado también, siendo también acompañante. Así que quienes vayan a intervenir, por favor, levantan la mano si en el computador tienen la opción o si no, pidan para que se les abra, o si quieren las preguntas por el chat, allá nos ayudan Ingrid y Arcángel con las preguntas. Ingrid, nuestro hermano de Cusco nos quiere hablar. Listo. Sí, Perú, Cusco. De Perú. De Perú. Perú, Cusco. Sí, de Perú. Muy agradecidos, Orlando, por esta excelente exposición, muy sencilla, muy tranquila y, desde luego, muy reflexivo. Nos recuerda el camino de Maús, esa tranquilidad de Jesús que acompaña y les hace reflexionar, pensar y que entiendan, y ellos reaccionan y luego toman una decisión. Nosotros acompañamos aquí a las familias y más trabajamos nosotros con campesinos. Y esta reflexión que nos hace Orlando nos va a servir mucho, mucho. Muchas gracias y muchas bendiciones a Orlando, que siga adelante con esta formación muy importante. Claro, y no estamos perdiendo tiempo en el servicio al Señor, porque es para ambos. Es para ambos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Has tocado un punto y una referencia sumamente bella que tiene que ver con el camino de Maús. Precisamente, él es compañero de camino allí, como muy bien lo estás mencionando, compañero de camino que escucha, que espera y que ayuda a que en el otro haya un despertar. Y ese despertar es con paciencia, con espera, pero con certeza de que va a ocurrir. Se queda con ellos hasta que sucede, ¿verdad? Creo que ahí hay una referencia muy bella al camino de Maús, para que nos apoyemos allí en ese espíritu tan bello que está allí en ese pasaje y sigamos adelante. Muchas gracias. Orlando. Muchísimas gracias, Orlando. Tenemos la intervención, por favor, de Luis Aristizábal. Buenas noches, don Orlando. Muchísimas gracias por su, Buenas noches. por su ilustración. Soy don Alceu Trago desde Manizales, Colombia, Caldas. Conjugando todas las diapositivas que usted muy amable, muy bien nos expuso, yo saqué unas 4 preguntitas, pero solamente le voy a hacer una para no tomarnos mucho tiempo. Solamente quería preguntar si el acompañamiento se puede o se debe ofrecer, o hay que esperar que le sea solicitado por el acompañado. ¿Cómo lo recomienda? El acompañamiento se debe ofrecer. Se debe ofrecer como una posibilidad para que el otro sepa que cuenta con esa posibilidad. Pero hasta ahí, o sea, ofrecerlo y esperar. Recuerden que les decía al inicio la importancia de ayudar al otro a que aprenda, que desarrolle la capacidad de pedir ayuda. Si no pide ayuda, si él sabe que hay quien lo pueda acompañar en cualquier proceso de su vida y no pide ayuda, no podemos hacer ese tema, no lo podemos intervenir. Pero si el otro sabe
que lo podemos acompañar y se atreve a pedir ayuda, allí ya hay un paso adelantado absolutamente maravilloso. Ya hay sujeto. Lo que queda entonces es dar el otro paso y es crear el clima de confianza para que haya la apertura, la libertad y se pueda llegar a la raíz del asunto que se quiere tratar. Y poderle, muchas veces basta solo con escuchar al otro. Y en su propia narración, el otro empieza a descubrir que ahí está la solución en lo que está diciendo, en lo que está narrando. En muchas de las veces, ahí mismo se resuelve el asunto. Basta con escuchar para comprender. Con una buena escucha, la persona abriéndose puede descubrir cuál es la salida para esa situación que está viviendo. Pero sí, es bueno ofrecerlo para que sepan que está ahí la posibilidad. Una última pregunta. ¿Es conveniente o no que el acompañante compare al acompañado con otras personas que hayan vivido o superado una situación similar o parecida a la que él está viviendo? Esa palabra, yo creo que no es conveniente la palabra, comparación. Es conveniente utilizar referencias de otras experiencias, pero que no se sienta la persona comparada, porque cuando la persona se siente comparada, ya está cerrada, inmediatamente se cierra. Lo que sí podemos hacer es, muy inteligentemente desde el lenguaje nuestro, traer a colación referencias de otras experiencias exitosas que ha habido, y no necesariamente con nombres propios, para que de pronto no se susciten allí otras sensibilidades, pero sí se puede referenciar. Muchas gracias, don Orlando. Buenas noches. Con muchísimo gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Luis Eduardo, por favor. Y Patricia. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle el tema que ha propuesto. Nos parece supremamente interesante y acorde con una de las misiones que se nos encomienda a nosotros, cuál es el acompañamiento. Mi pregunta va dirigida a acompañamiento como pareja a parejas, porque evidentemente una de las orientaciones del movimiento es que la misión en lo posible se haga en pareja con el respaldo del movimiento. Entonces, la pregunta es si tienes algún grado de experiencia en este tipo de orientación de pareja a pareja, o si en un momento dado, digamos que sería algún tipo de dificultad asumir el acompañamiento en pareja. Muchísimas gracias por la pregunta, que es muy bonita y da pie para que demos algunas pistas muy interesantes allí. En particular, no he tenido esa posibilidad de acompañar como pareja con mi esposa a otras parejas, pero sí en mi práctica diaria, porque soy acompañante constante en la vida misma, acompaño parejas. Yo diría que un elemento, y lo tratábamos un poco en la reflexión anterior, en la charla que tuvimos hace unos días, yo les decía a ustedes que uno de los compromisos más delicados y más serios que tenemos en esta tarea, en esta misión, es el de ser testigos. Ser testigos y dar testimonio. Ese es uno de los puntos más sensibles, porque nos compromete plenamente a un segundo elemento que también les mencionaba en esa charla anterior, que tiene que ver con la estructura de coherencia que tenemos. Y allí nos debemos preguntar, a nivel personal y a nivel de pareja, ¿qué nivel de testimonio podemos dar y cuál es nuestra estructura de coherencia a nivel personal y a nivel de pareja? Esa es una conversación que tú haces a nivel de una revisión de conciencia contigo mismo, contigo misma, pero que también puedes conversar en pareja. Si somos capaces de dar testimonio, porque esto no se trata de discurso, no se trata de palabras, se trata de amor compartido y se trata de lo que el otro ve en mí, qué es lo que está viendo en mí como pareja o en nosotros como pareja,
que más que las palabras le suscita posibilidades para ver cómo crece, cómo mejora, cómo endereza algunas cosas que tiene que enderezar, cómo revisa algunos puntos que tiene que revisar. Pues más allá del discurso, hay un punto clave allí que debemos revisar, y es la capacidad de dar testimonio gracias a que esto lo estamos haciendo vida y somos testigos de que es posible. Ahí hay un punto muy sensible. No quiero decir con eso que tenemos que ser perfectos, porque no lo somos. Somos frágiles y andamos cojeando de varios asuntos en la vida, pero en lo posible sí, gracias a la experiencia que tenemos y que estamos viviendo, ¿qué pueden ver en nosotros? Que al nosotros dar la palabra, eso lleva peso, eso lleva sentido, eso va acompañado de compromiso, de responsabilidad. Y el otro lo recibe porque ve que es así y le beneficia en su desarrollo personal y de pareja también. Creo que ahí están los elementos como claves importantes a tener en cuenta. Muchas gracias. César y Nora, y después sigue Leo y Clarita. Hola, buenas noches. Dale un poquito de agüita. Buenas noches. Nosotros, buenas noches. César y Nora, somos responsables del sector 2 de la región noroccidente, aquí en Manizales. Nosotros hemos vivido muchas veces esa necesidad de acompañamiento, matrimonios, de algún equipo, o de un responsable de equipo que ve que ya hay un matrimonio con dificultades. Entonces, nosotros, muy interesante el procedimiento que nos orientaste hoy, ¿cierto? De qué aspectos hay que considerar, pero nos queda la inquietud es en qué momento saber cuándo, digamos que las soluciones que nosotros podamos descubrir o que ayudemos a descubrir sean las que son y no necesiten de pronto de una ayuda más profesional. ¿Cómo saber cuándo, digamos, estamos limitados y ya requerimos es de otras personas, de mayor experiencia? Sí, yo les decía hace un momento que una de las, digamos, condiciones, si cabe la palabra, para lograr acompañar adecuadamente a los otros, es que estemos preparados, que nos preparemos. No necesariamente hay que irse a estudiar psicología o teología o espiritualidad, no, o sociología. Unos elementos básicos que nos permitan discernir lo que está sucediendo con la otra persona, identificar rasgos y en algún momento poder decidir si lo sigo acompañando o más bien le sugiero una ayuda alternativa profesional por otro lado, que podría ser también aquello que yo encuentre como rasgo que me indica que la persona necesita esa ayuda profesional, psicología, psiquiatría, fonoaudiología, o ayuda espiritual, o ayuda, sí, de otro estilo, de otra disciplina, tener la capacidad para parar ahí, no meterme en la tarea de acompañar un proceso que necesita un acompañamiento profesional en otras áreas, y más bien sugerir y derivar, sugerir y derivar. Esa es la mejor actitud que podemos tener allí, por respeto a las personas. Preguntas que ¿cómo descubrir eso? Miren, no es tan difícil. Si conocemos los antecedentes un poco de la persona o de la pareja, de lo que viene sucediendo allí, y el conflicto se sigue agravando y se vuelve un círculo vicioso, o la problemática que está viviendo la persona es una problemática que es cíclica, y que por más que haya intentado, vuelve y cae en la misma situación, y es recurrente de manera indefinida, y hay un sufrimiento allí causado a la otra persona o a la familia. Ese es un indicador clarísimo que allí necesita ayuda profesional, bien sea del orden familiar, bien sea del orden psicológico, o del orden espiritual. Y en ese caso, el mejor acompañamiento que le puedo dar al otro es
sugerirle buscar ayuda por ese lado. Creo que esa es la mejor decisión. Clara y Leo, por favor. Muchísimas gracias, Orlando. Orlando, buenas noches. Mil gracias por su charla. Queríamos rescatar un elemento que usted señalaba y es uno de los más bellos ejercicios que hacemos que tenemos en la ayuda mutua del movimiento, y es esto de ir al paso de la pareja más lenta. Ese es un ejercicio hermoso que a veces se nos olvida y empezamos a lastimar en algunos de nuestros equipos, empezamos a lastimar algunas parejas y es un llamado de atención que nosotros debemos hacernos permanentemente, porque efectivamente ese es uno de los ejercicios más bellos de ayuda mutua, ir al paso de esa pareja que apenas está despertando a esa espiritualidad conyugal y a esa misma ayuda mutua. Quería rescatar y remarcar esa parte de su exposición. Mil gracias. Con todo gusto, le agradezco mucho y quisiera como puntualizar un detalle. Yo creo que insistí como 2 o 3 veces en ese punto, porque es que es muy recurrente, y lo he visto en muchas experiencias otras, que donde se acompaña a personas. Yo me desarrollo mucho en el acompañamiento espiritual a través de los ejercicios espirituales ignacianos. Entonces, allí he visto cómo algunas personas de equipo que acompañamos se aceleran demasiado porque no ven el fruto en el otro, porque parece que no pareciera que no está sucediendo nada allí, y se aceleran, se indisponen un poco, o aceleran a la otra persona, o dimiten del proceso de acompañamiento y dicen, no, más bien que te acompañe otro. Lo que hay que hacer allí es lo que les puse al final. Oración, discernimiento y mucha fe. Y siempre preguntarse, en este caso, Jesús, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Sería que él abandonaría el proceso? ¿Será que él aceleraría al otro? ¿Será que él lo dejaría allí como en el proceso para que otro le ayude? Creo que no. Entonces, oración mucha, que es donde nos enriquecemos y fortalecemos para poder ir al otro. Discernimiento mucho cuando estoy en conflicto porque ese otro no está avanzando, no progresa, no sucede nada. Entonces, discernimiento mucho. Oración, discernimiento y fe. Fe en Dios, por supuesto, que es la primera, pero también en el otro. Si tengo fe en ese otro y tengo fe en Dios, que allí está ocurriendo algo en esa realidad de ese otro, debo esperar. Sí, claro, observando y valorando lo que está sucediendo. Porque si el otro está en un proceso de manipulación y no quiere avanzar, pues también debo intervenir ahí, con contundencia y con decisión, ¿verdad? Pero estimulando siempre. Recuerden esa frase con que inicié, acogida y cuidado, pero también con exigencia sana, de la buena, esa que viene de la oración, ¿no? Ahí. Buenas noches. Buenas noches. Orlando, buenas noches. Te habla Mariet y Ángel. Ángel, ¿qué tal, Mariet? Para hacer una pregunta muy sencilla, nosotros hemos tenido la oportunidad a veces de tratar de motivar parejas y resulta que hemos encontrado parejas perfectas, entre comillas. ¿Qué hacer cuando uno se choca con este muro, con esta coraza? Gracias. Ese es un punto muy importante. Pero resulta que la respuesta que te voy a dar seguramente no es la solución, porque yo no tengo la solución, ¿verdad? Y espero que ustedes tampoco. Hay algo que moviliza al ser humano definitivamente a confrontarse y revisar su realidad. Y es el llamado desde la oración y desde la fe a la coherencia. Y ese es un proceso que debo hacer con el otro desde mi propio amor, desde mi propia fe, desde mi testimonio,
para que el otro se sienta confrontado. No lo estoy confrontando yo, o sea, no lo confronto con mis argumentos, no es una confrontación de argumentos, es una confrontación desde el ejemplo, desde el testimonio. Y lo que les decía hace un momento, aparentemente son perfectos. Sé que no lo son, sé que no lo es, por rasgos y situaciones que estoy viendo allí, pero debo esperar y tener fe que desde la vivencia misma que estamos teniendo, allí está sucediendo algo, allá adentro, allá en el interior está sucediendo algo, porque el que opera ahí no soy yo. El que opera ahí es el Señor, que es capaz de llevar al otro de la mano a encontrarse consigo mismo en su propia realidad. Y habrá un momento donde ese otro se abra, acepte y asuma la postura que debe asumir desde la humildad. Esas posturas de perfección, de imagen perfecta, no son más que posturas que vienen del ego, de la vanidad y del ego. Pero detrás del ego y la vanidad hay un elemento muy poderoso que se llama miedo. Y el miedo, como trae tantas inseguridades, el miedo, entonces me lleva a tener que hacer uso de imágenes que no representan lo que soy, pero que al usarlas no dejan ver lo que soy, ¿verdad? Están tapando lo que soy. Entonces, en el fondo es el miedo. ¿El miedo cómo se combate? Con fe, con oración, con esperanza, ¿verdad? Y si les doy ese testimonio, con toda seguridad va a llegar el momento en que van a salir a flote. Recuerden ustedes muy bien ese pasaje tan bello de Jesús y los discípulos, los pescadores, cuando se suben a la barca y hay una tormenta, ¿sí se acuerdan? Y hay una tormenta y esa tormenta está pero absolutamente impresionante y va a mandarlos a todos al fondo y Jesús se acuesta a dormir. ¿Sí se acuerdan de eso? Que él se acuesta a dormir ahí en la barca y ellos se enojan con él, pero ¿cómo así que está durmiendo, hombre? ¿Cómo le ocurre en un momento de estos? Pero él sabe, él tiene la certeza que ahí no va a pasar nada, que ahí va a venir la acción del amor de Dios y les va a ayudar a abrir los ojos para descubrirse esperanzados, ¿verdad? Entonces tengamos paciencia, sigamos mostrando en el testimonio ese amor de Dios con nosotros y va a ser el mejor espejo para que se miren allí. Muchas gracias. Claudia Loaiza, por favor, abre el micrófono y hace la pregunta. Buenas noches, ¿cómo han estado todos? Una pregunta. Resulta que a nivel del movimiento tenemos pues una jerarquía a nivel región, digamos, desde el matrimonio responsable de región, de sector y de equipo. En el momento que haya una dificultad con alguna de las parejas, ¿cuál sería la pareja llamada a efectuar el acompañamiento a esa pareja? Lo digo porque es mejor la cercanía o una persona que esté más afuera para que pueda ser más objetiva. Muchas gracias. Con el respeto por la estructura que ustedes tienen y por los rangos y las jerarquías que tienen, la organización que tienen allí internamente, no quiero pues ni mucho menos transgredir lo que ya está establecido allí, pero sí me permito hacer una sugerencia. Cuando les planteé esta reflexión sobre el acompañamiento, les dije a ustedes que era muy importante la cercanía, que era muy importante la confianza, que era muy importante hacer posible en la convivencia diaria, en el devenir y la existencia diaria, esa cercanía con el otro. Si yo estoy en un contexto de ciudad, Manizales, por ejemplo,
y porque hay una estructura X o Y me tiene que acompañar una persona que está en otra ciudad, Barranquilla, por ejemplo, o en otro país, pues respeto profundamente pues la estructura, como les digo, pero ciertamente la distancia no ha permitido que haya una elaboración de una relación de conocimiento y de confianza con el otro, de tal manera que permita esa apertura al acompañamiento. El acompañamiento no es una metodología, no es un asunto funcional, es una actitud que yo voy desarrollando en la cercanía con el otro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pues, no tenemos más preguntas, agradecimientos de muchas partes por la formación que nos dio. Muchas gracias por excelentes y normalmente pues sí, de verdad, gracias a todos por la participación, de verdad que fue una formación excelente donde nos ayudan a nosotros cada día a hacer ese hogar acompañante. Bueno, de antemano pues agradecemos la compañía de todos ustedes en esta formación que cada 8 días tenemos en la región. Nos agrada tenerlos a ustedes aquí virtualmente y pues en el momento no hay más preguntas, solamente agradecimientos, que muy buena formación, que muchas gracias por la charla, pero en el momento ya no hay más preguntas, o si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, Clarita, Luis Alberto, por favor. Bueno, pues Orlando, muchísimas gracias por esa disponibilidad, por ese cariño con que busca orientarnos, ayudarnos y establecer en ese punto. Quería de pronto plantear el aspecto de las jerarquías. A ver, el aspecto de las jerarquías busca más un ánimo administrativo como tal, desde la parte administrativa, pero desde la parte del acompañamiento, lo que el movimiento ha buscado es que acompañe la persona más cercana, si tiene, digamos, como esa estructura y tiene ese ánimo y esa disposición de corazón, porque si la persona no tiene esa posición y hay otra que pueda tener una mejor perspectiva de acompañar, pues entonces lo que se busca es que esa persona que tenga la mejor perspectiva de acompañar sea quien pueda orientar el proceso, porque muchas veces lo que se pueden ver en algunos equipos es que la persona va con un ánimo impositivo, con un ánimo de autoridad, y ese ánimo de autoridad pues no ayuda a las relaciones y no ayuda al acompañamiento, porque el ánimo de autoridad no se puede desplegar. Si mal no estoy, Orlando nos puede ayudar en ese punto, porque el ánimo de autoridad lo que hace es que se confronten posiciones, que se confronten pensamientos y que haya una ruptura un poco mayor. Yo no sé si Orlando nos puede ayudar con ese punto. Sí, Alberto, tienes toda la razón en ese punto. Creo que has dicho muy bien. La relación para el acompañamiento no puede ser funcional. No puede ser de rango, de estructura administrativa, no puede ser de autoridad. Si bien puede estar de base una autoridad académica, de formación, allí expuesta, porque puede ser la realidad de las otras personas, ¿cierto? Pero no es por eso que va a acompañar. La mejor definición de acompañamiento la tiene Carl J. Jung, cuando dice: conozca todas las teorías,
domine todos los conocimientos, pero cuando vaya a un alma humana, sea apenas eso, otra alma humana. Qué bonito. Ahí está la mejor definición. Qué bonito. Cuando vaya a un alma humana, sea apenas eso, otra alma humana. Entonces, prescinda de sus conocimientos académicos, de su saber académico, de su ilustración, y dedíquese a ser, no desde el saber, sino desde el ser. El acompañamiento nos convoca, en esta línea que les estoy planteando, nos convoca a que vayamos al otro desde el ser, no desde el saber académico. Entonces, cuando me ubico con el otro, necesariamente tengo que estar desprovisto de todos esos asuntos que están allí a la base de las personas, que tienen que ver con el puesto, con la autoridad, con el poder, con el rango, con el rol que me dieron. Es que yo soy el director, entonces yo te voy a acompañar porque soy el director. Eso no es funcional, eso no funciona, eso no opera. No sé, no quiero entrar pues en el campo de la organización de ustedes cómo la tienen, ni no estoy cuestionándolo. Les estoy planteando cómo operaría un acompañamiento lo más productivo posible desde el amor, desde la fe, desde la capacidad de darme al otro. Es ahí donde está como la clave. Yo quería aclarar una cosita, que en el movimiento son estructuras de servicio, no jerarquías. Entonces, para que entendamos, cuando nos acompañó Clarita y Edgar, muy clarito dijo, entre más alto estamos, es el servicio más que hay que prestar con más humildad. Entonces, para que entendamos que no son jerarquías, que es un servicio que lo hacemos con todo el amor para el Señor. Ayudarle a evangelizar al Señor. Nuevamente, entonces, Orlando, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues les agradecemos a todos por la participación, por haberse decidido a preguntar y porque en verdad entre todos aportamos, construimos, aprendemos y nos enriquecemos con estos procesos. Bueno, con muchísimo gusto pues de mi parte, les deseo una feliz noche, que el Señor les bendiga muchísimo.